Hola, hola, ya regresamos y hablábamos de lo importante, Ani, que es de repente darse estos días para poder vivir como con las cosas también importantes, ¿no? La familia, pues ahora sí que cada uno tiene pues ciertas necesidades, ciertos tiempos que también para descansar, para estar con los amigos, la familia, lo que sea que tú necesites. Qué importante es tomar estos días, ¿no? A veces creo que vivimos en una sociedad que necesita hacer un cambio radical de verdad. Del tiempo, de cómo organizamos el tiempo, de qué es lo importante para nosotros, de cómo valoramos las cosas, necesitamos hacerlo social. Realmente no creo que sea algo personal, Ani, el cómo nos administramos muchas veces el tiempo. Creo que a veces es algo que la vida sí nos tiene, ¿no? Los horarios laborales, el tráfico, muchas cosas, pero creo que sí tenemos que de repente parar el tiempo y poder poner manos a la obra en dedicar nuestro tiempo que es tan valioso en las cosas que son valiosas para nosotros. Y creo que muchas veces tiene que ver también con el tema de la planeación, ¿no? A veces nos cuesta mucho trabajo darnos ese tiempo desde el inicio de año para planear cómo queremos ir realizando las actividades en el transcurso del año, ir viendo cuáles son nuestros compromisos, qué eventos tenemos durante el año para poder planear y ver qué cosas sí podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Pero fíjate que a veces nos pasa que a veces sabemos lo que tenemos que hacer, realmente podemos tener claro qué es lo que tenemos que hacer, pero muchas veces nosotros mismos nos metemos el pie y no hacemos eso que de alguna manera quisiéramos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa de fondo? ¿Les ha pasado a ustedes de repente tener como esa idea clara de qué quisieras hacer en la vida, sabes que te gustaría hacer determinada cosa, pero a fin de cuentas no la haces? Sí, yo creo que Ani, de repente tenemos objetivos, ¿no? Vamos a justo hablar del autosabotaje, el autoboicot, porque creo que a veces creemos que todos son el logro de esos objetivos. O sea, es como decir, creemos que todo lo que queremos es la medalla. Ajá. Y no nos damos cuenta que no queremos la medalla. Claro, todo el mundo quiere esa medalla, pero lo que queremos es todo lo que nos va a dar esa medalla, ¿no? Todo lo que, Ujú. y para tener todo eso, pues tenemos que transitar todo el camino. Como que a veces con esta parte de que nos dicen, a ver qué objetivos tienes, qué sueños tienes. Entonces creemos que, por ejemplo, el viaje solo va a ser el viaje lo que queremos y no nos damos cuenta desde que buscar a dónde, ponernos de acuerdo, como incluso disfrutar ese deseo de hacerlo, ¿no? Como el deseo que se siente al estarlo haciendo, viendo opciones. Entonces, muchas veces creo que la mayoría de personas o muchas personas llegan incluso a procesos psicológicos con estas dudas de por qué no puedo lograr lo que quiero, ¿no? Incluso como con esta visión de por qué los demás sí pueden y yo no. En cuanto a pareja, en cuanto a trabajo, en cuanto a lo que sea, cualquier área de la vida, generalmente creemos que incluso podemos creer que es mala suerte, ¿no? Que es la vida que no nos quiere dar las cosas, que es que Dios no quiere que pasen, cualquier cosa que nos preguntamos por qué yo no puedo tener lo que quiero. Y creo que algo muy interesante de esto es ir dándonos cuenta qué creencias están abajo pues ahora sí como que aprendimos a hablar y nuestros padres nos enseñaron a hablar y nos enseñaron el lenguaje que ellos conocían, pues también aprendimos a pensar, ¿no? Y también nos regalaron estos pensamientos que ellos tenían, que a veces son muy propositivos, positivos, y muchas veces también son muy, que te detienen a hacer las cosas, ¿no? Como este fango que hace que no puedas seguir avanzando. Muchas veces también vienen desde ahí. Entonces yo creo que Ani, lo primero que tenemos que trabajar en esta parte del autosabotaje, el boicot y darnos cuenta de dónde viene, es analizar justo las creencias que tenemos desde niños de qué es la felicidad, qué es el error, qué es el éxito, qué es el fracaso, qué es lo que yo merezco, qué es lo que yo quiero, ¿no? Porque yo creo que ahí podemos encontrar muchísimos paradigmas o pensamientos que van a justo a detenernos, a bloquear, a no dejar
que logramos que podamos vivir la vida como queremos vivirla, porque ni siquiera es como realmente estos logros, ¿no? Como quedarnos en este sistema de la búsqueda, sino es poder disfrutar la vida con todos estos objetivos que también nos vamos poniendo y vamos alcanzando. Y todo parte del autoconocimiento, ¿no? Yo creo que cuando no tienes muy claro lo que quieres y no tienes muy claro realmente quién eres y qué quieres disfrutar en la vida o cómo quieres desempeñarte, es muy difícil poder construir un plan, ¿no? Y como dices tú, a veces se contraponen las creencias con las necesidades o no tenemos buenos hábitos y eso es lo que nos impide de alguna manera lograr lo que queremos. Estaba recordando ahorita a un matrimonio que vive en Estados Unidos que ya tienen algunos años allá y que les ha costado muchísimo trabajo aprender el idioma, Ujú, ujú, ¿no? Y que en la realidad de ellos, pues a nivel laboral es muy importante, ¿no? ujú, Tan importante es que hables el español también allá, ujú. como tan importante que hables el inglés, ¿no? Entonces, pues ellos de repente se proponen el tomar unas clases y darle seguimiento al idioma, pero a veces nosotros mismos sin darnos cuenta nos vamos, metiendo el pie porque tal vez no tenemos esa fuerza de voluntad de darle ese seguimiento como si fuera una clase, porque las clases son en línea. Ujú, ujú. Entonces, darle seguimiento a esa clase como si fuera una clase a la que vas de veras a tomar y que le tienes que dar el seguimiento a la tarea y todo eso. Y más porque se ha vuelto una necesidad allá de que si tú logras tener el idioma vas a tener un puesto mejor y un mejor sueldo, ¿no? Y Y para lograr realmente educar a tus hijas y ayudarlos en las tareas, pues también necesitas conocer el idioma, ¿no? fíjate, Annie, que nos olvidamos, o sea, realmente a veces creo que no todo el mundo tiene una buena experiencia del aprendizaje, ¿no? Entonces creemos que es un momento de nuestra vida y listo, ¿no? Ya que logramos terminar la carrera profesional o lo que decidas, entonces ya hasta ahí se queda, ¿no? Incluso si por algo me salí en la secundaria, en la prepa, no vuelvo a retomar, porque ¿cómo? ¿Cómo voy a volver a retomar yo de adulta? O sea, como esta parte. Pero creo que la pedagogía y la enseñanza nos tiene mucho que ofrecer en el sentido de darnos cuenta cómo vivíamos cuando éramos niños. O sea, creo que esta visión de que si nos regresamos puede romper muchas cosas, muchos miedos a yo no voy a poder. Ajá. Porque vamos a pensar, se lo decía el otro día a mi hijo, desde que estamos niños. Ujú. Tú como niño no dijiste voy a caminar. No importa cuántas veces me caiga sobre mi pañal, no importa, voy a caminar, lo voy a lograr. No, o sea, fue un proceso. Ajá. Entonces, la vida justo tiene estos procesos dinámicos de crecimiento que si tú te subes a ella, por así decirlo, se va a dar. Ajá, el chiste es que no te detengas ante eso. Entonces, igual, ¿no? Tú no sabías leer y solo todos los días ibas a la escuela y aprendiste a leer. Todos los días ibas a la escuela y aprendiste a sumar. Todos los días ibas a la escuela y aprendiste a dividir. Aprendiste muchas cosas. Eso creo que tiene que recordarnos, Ani, cuando tengamos miedo, que tenemos esta capacidad para aprender todo el mundo, aunque tengas déficit de atención, aunque tengas alguna situación de neurodiversidad, tenemos la capacidad de aprender y cada vez se descubre que aunque es muy importante hacerlo en la niñez por la neuroplasticidad, que de todas maneras el cerebro también puede ser un poco más plástico a lo largo de toda la vida, ¿no? O sea que no, eso no se quita, solo que en algún momento es mucho más plástico que después. Entonces yo creo que tenemos que empezar desde ahí rompiendo esta sensación de no voy a poder, de no se puede. Sí con una realidad, Dani, porque creo que esto es algo muy importante también, sí con una realidad de comprender que las cosas que valen la pena van a costar trabajo, no van a ser sencillas, ajá, porque sí creo que deben ser sencillas y creo que para todo el mundo es sencillo,
pues entonces yo digo, no, pues yo no voy a poder porque no están siendo sencillo para mí. Ajá. Pero si ya voy con esta visión de, a ver, no es sencillo, las cosas requieren un esfuerzo para lograrlas, como la cultura del esfuerzo, entonces va a ser más fácil que yo sea más persistente y no renuncie a las cosas que quiero cuando las cosas se ponen difíciles, ¿no? Recuerdo que hace mucho me enseñó algo una persona que me quedó plasmado en mi vida, de que decía, no son problemas, son situaciones a resolver. Entonces, en esta parte de esta visión de decir, a ver, pensar que hay un problema, ¿no? Entonces te deja como diciendo qué mal. Algo que, o sea, como si todo estaba bien y de repente algo pasó y ya no está bien. En cambio, una situación a resolver, a mí se me hace como verla como un tope, ¿no? Como un tope en el camino que tienes que darte cuenta si lo rodeas, si lo brincas o cómo vas a hacer para poder seguir y continuar. Entonces creo que todos tenemos luchas de vida, todos, así. Puede ser desde aprender si eres una persona hipersensible, poder con esa hipersensibilidad, puede ser los compensadores, ya sea fumar, tomar, cualquier cosa, puede ser la distribución del tiempo, puede ser aprender a descansar, puede ser aprender a romper todo lo que en tu familia viste y ser más cariñoso. Entonces hay muchas cosas que tenemos que ir trabajando, Ani, para no convertirnos en estos autosaboteadores donde nosotros no vemos lo que estamos haciendo, pero estamos haciendo algo que nos está imposibilitando lo normal de crecer. Lo normal de crecer es aprender. Para aprender solo tienes que ser observador, solo tienes que tener deseo y motivación para seguir conociendo cosas. En cambio, ¿no? Cuando hay estas distimias o estas depresiones, lo que pasa es que no me quiero mover. Y si no me quiero mover, entonces estoy frenando ese crecimiento continuo de la vida. ¿Por qué? Porque en la vida vas viviendo momentos distintos. No es lo mismo lo que vives en la adolescencia que lo que vives cuando ya tienes una pareja, cuando te casas, cuando tienes padres ya adultos. O sea, si tú todas esas ocasiones las aprovechas para aprender, entonces el crecimiento no va a parar. Y tiene que ver con esas creencias, como dices tú, que vamos formando en el camino y tratando de ver cómo enfrentamos cada situación y cómo manejamos muchas veces la frustración cuando nos vemos inmersos en situaciones que no estamos esperando y que se nos van presentando, ¿no? Y creo que algo muy importante es como tener esa claridad de que venimos a aprender. Ujú. Y esas situaciones que se te presentan, que son situaciones a resolver, yo los veo como retos, ¿no? Como esta parte de qué tengo que hacer para resolver esta situación y tratar de verla no como una amenaza, sino como una oportunidad de aprendizaje. Ajá. Y Una ujú. oportunidad de poder desarrollar más herramientas alrededor de lo que me está pasando, ¿no? Y tratar de identificar para qué me está pasando y no quedarme en el por qué me pasa todo esto a mí, Ujú. ¿no? Como esto yo creo que es una de las partes del boicot, la más grande, el victimismo, ¿no? Esta visión de víctima siempre me va a dejar, es quien me estoy haciendo daño soy yo misma. Ajá, porque es como quisiera que alguien llegara, me reafirmara, sí, pobre de ti, está dificilísimo lo que estás pasando, nadie te comprende, nadie puede, ajá, o sea, la verdad que la solución se la pones en las manos de los demás. Es que si él me comprendería, es que si él cambiara, es que si ella fuera distinta, ¿no? Entonces ahí no está la solución de las cosas. La solución más, las más sencillas, por así decirlo, aunque no son sencillas, es lo que puedo hacer yo por lo que estoy viviendo, ¿no? Como cambiar ese giro. Y vamos a hablar justo de tres tipos de actitudes generalmente que vamos aprendiendo y que tienen que ver mucho con el autosabotearte, ¿no? La primera, Ani, es como la evasión, ¿no? Esta parte de evadir esa frustración, o sea, yo creo que tiene que ver con sentir que la incomodidad está peleada con la felicidad. ¿No? Como que vamos conociendo la comodidad y el placer y creemos que felicidad es placer y entonces creemos que la incomodidad está peleada, sobre todo en la adolescencia eso se siente. Entonces es como yo solo quiero dirigirme al placer, no a la incomodidad. ¿Por qué tendría que dirigirme a la incomodidad? Pero cuando pensamos en un equipo de fútbol, ¿no? ¿Qué están haciendo? No están cómodos en el sol, corriendo, buscando, no están cómodos, ¿no?
pero están sintiéndose satisfechos, están viviendo esa sensación de felicidad y más pues si ganas, ¿no? O cuando pensamos, Ani, en estos adolescentes que de repente se van a acampar, ¿no? O se meten todos en un coche con tal de que todos caber y ir a algún lugar. No están cómodos, pero sí están felices. Ajá. Entonces tenemos que darnos cuenta que no está peleada la incomodidad con la felicidad. Desde ahí aceptarlo, ¿no? Es como aceptar que el ser humano está hecho para eso, para tener momentos de esfuerzo y después momentos de descanso, de placer y momentos de esfuerzo y momentos de placer, para no creer que va a llegar un momento en que solo haya el momento, ¿no? El logro, el momento de placer, porque ese momento incluso es tan corto y tan efímero que de repente, después de llegar ahí, podemos decir, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Qué siente, no sé, el atleta después de llegar a los Juegos Olímpicos justo cuando se acaban? Que ese era todo el objetivo. Entonces, tenemos que darnos cuenta que muchas veces lo que hacemos es evadimos la situación. Y esto nos pasa mucho a las personas que procrastinan, ¿no? Tenemos que hacer algo, pero es incómodo y entonces lo dejamos para el último. Lo dejamos para después, o sea, nos cuesta mucho trabajo como decir, yo hacía esta metáfora de decir, es como entrar a la gelatina, ¿no? Imagínate cruzar una gelatina, lo que se sentiría. Yo estoy segura que se sentiría incómodo. No sé cómo, pero se sentiría como aguado, mojado, ¿no? O sea, como incómodo. Ujú. Pero tenemos que aprender a cruzar cada vez por esas gelatinas, igual que hablar una conversación difícil con una persona, de familiar, pareja, amigo, así se va a sentir. Y muchas veces posponemos eso, Ani, y queremos lidiar con esta incomodidad que sentimos interna en vez de resolverla, buscar evadir, ¿no? Desde el celular hasta alcohol, hasta drogas, hasta compras, hasta lo que sea, y no logramos aprender a tolerar y a enfrentarnos a estas frustraciones y a esta incomodidad. Y perdemos de vista que el retirarnos o evadirlo, pues nos hace desconectarnos de esa sensación que estamos sintiendo de forma temporal en ese momento, ¿no? Por ejemplo, no sé si te ha pasado, pero a mí me llegó a pasar en muchas ocasiones. Cuando asistía yo a misa, que se acercaban a pedirme que si podía yo leer una lectura, ¿no? Entonces empieza uno con que hay el pánico a verse expuesto a leer en público, ¿no? Entonces empieza a sentir ese nervio y muchas veces lo primero que muchas personas piensan es, no, es que no me atrevo. Entonces mejor le voy a decir que no puedo, que ando ronco, que no traigo los lentes y en lugar de decir, utiliza esto como un reto, como ponte ese reto de decir, lo vas a hacer y lo vas a hacer bien, ¿no? Y apoya a eso que te están solicitando, Y ni siquiera ¿no? lo vas a hacer bien, no importa. No importa si lo haces bien o no, el punto es hacerlo, ¿no? Y esto, fíjate, ¿sabes dónde lo veo mucho? Lo veo mucho a la hora de que las personas están viendo las vacantes para elegir trabajo. Ajá. Mm. Siento que a la hora que están viendo las vacantes para elegir trabajo, están muy como, no, esto no lo sé hacer. Ajá, entonces esta no. Ajá, como Ujú. y eso es lo que dicen como miedo al éxito, ¿no? Miedo a ponerte estos retos. Y no importa, es más, no importa decir no lo logré. No importa, pero ya te diste cuenta, porque cuando digan no lo logré, he escuchado mucha gente que dice tengo mucho miedo de ser un fracaso, ¿no? Cuando dices miedo que no lo logré, no eres un fracaso, simplemente aceptas tus límites. Ajá, y te das cuenta que hay muchas otras cosas bien y hay otras que no puedes hacer todo perfecto. Ujú. Pero entonces vas dándote cuenta que lo importante no es si la chica te dice que sí o no, que sí te pasa su teléfono, que sí sale contigo. Lo importante es hacerlo, porque vas a tener que hacerlo muchas veces y entonces hazlo, ¿no? Hazlo, impúlsate, ujú, porque pierdes más Atrévete, quedándote. atrévete, ¿no? Fíjate, eso que dices se me hace tan importante y en algunas ocasiones lo he estado trabajando con alguno de mis pacientes y yo les digo, a ver, ¿por qué te voy a contratar a ti? Ujú. En esta parte de conocerse uno mismo, Ujú. qué difícil es hablar de uno mismo, ¿no? Entonces, ¿quién eres? Cuando le preguntas quién eres y quién soy, ¿no? Ujú, Como, ¿qué te contesto? ¿No?
Y Muchas entonces, veces, Ania, también han dicho, yo no me contrataría a mí, ¿no? Yo he escuchado exactamente. eso, claro. Ujú, Y entonces, viendo el conocerse uno mismo y ayudándolos, estábamos viendo una situación con una chica que nunca ha trabajado y entonces piensa que no, ya pasaron muchos años y no la van a contratar en nada, ¿no? Y ahorita que decías eso, que muchas veces vas apostando para un puesto y empiezas a ver cosas que no sabes y lo descartas, ¿no te das cuenta que en el momento en que tú vas a una entrevista, puede ser que tu personalidad les impacta en esa forma como te desarrollas, como te desenvuelves, como contestas las preguntas y dicen, ay, mire, esta persona no me va a ayudar para este puesto, pero encaja perfecto en este otro, ¿no? ujú. Entonces, creo que de aquí parte exactamente el empezar a ver qué otras capacidades tienes y atreverte a enfrentar situaciones desconocidas en donde tú mismo te vas a sorprender de cómo puedes enfrentar una situación desconocida, ¿no? Y creo que esto tiene mucho que ver, Ani, con tus padres. O sea, ¿sabes? Creo que esta parte de si tú no sentías seguridad en ellos, es muy difícil que digas me atrevo. Ajá. Porque entonces sientes que algo muy malo puede pasar. O sea, si ni ellos se atrevieron, pues imagínate tú. Ujú. Entonces, sí es muy importante como padres, también nosotros atrevernos, ¿no? Como a ciertas cosas, a ir a lugares que no hemos ido, a probar cosas que no hemos probado, incluso de comer, ¿no? A veces la estructura hace que sea seguro aquí, ¿no? En este cuadrito, con esta forma, pero no sea seguro allá. Entonces, creo que esta parte de la retirada, o así le hablamos como a la evasión, es una de las cosas que no nos ayuda. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, creo que lo que podemos hacer, Ani, es cosas tan simples como hacer cosas distintas, ajá, como ir rompiendo esa estructura de probar cosas nuevas, hacer cosas distintas, ver cuáles son nuestros miedos, qué nos gustaría pero nos daría miedo, ajá, y entonces empezar a tener ese bucket list, por así decir, de qué cosas son las que nos gustaría pero nos darían miedo. Y a cada quien algo diferente. A alguien podría ser justo hablar frente a una cámara, a otra persona podría ser hablar con una persona sobre un tema, a otra persona podría ser cambiar el color de cabello, no sé, a cada quien seguramente tendrá ahí esa bucket list de las cosas que me gustaría vivir, pero que no me atrevo. Ujú. Otro, Annie, de los sabotajes, y yo creo que uno muy frecuente, la verdad es que creo que uno muy frecuente es que reaccionamos ante las cosas. Ajá. Que no hemos desarrollado, como tú dices, esta autogestión, ¿no? De poder sentir algo, después pensar que es lo más conveniente y después hacerlo, sino vivimos reaccionando. Ajá. Sentimos, hacemos. Entonces, en este reaccionar creo que muchas veces podemos tomar malas decisiones porque no nos damos cuenta que esas decisiones están siendo como súper emocionales, ¿no? Y que cuando nos detenemos un poco y nos hacemos para atrás decimos, ay, no debía haber dicho eso, o al revés, debía haber dicho todo esto. Ujú. Entonces, ese ejercicio de poder detenernos y no reaccionar, sino poder tener, o sea, esos minutos, porque son menos de minutos yo creo, ese momento donde dices, no acciones, más bien detente y piensa qué quieres hacer. O sea, yo creo que es valiosísimo y es lo que nos va a ayudar justo a poder enfocar toda nuestra atención en lo que sí queremos e irlo logrando y no convertirnos como víctimas de nuestras emociones, porque entonces somos víctimas de lo que se me antoja, lo que no se me antoja, ¿no? Hay mucha gente que dice, oye, ¿qué pasó? ¿Te paraste? ¿Pudiste pararte, bañarte, ir a algún lado? Es que no porque no se me antojaba, ¿no? Como si todo tendría que ser en base a nuestro antojo. Yo digo, ¿cuántas mamás se les antoja despertarse tan temprano? ¿No? Pues ninguna seguramente, pero esto es algo que ya no te preguntas, sino que ya no reaccionas a lo que sientes, sino que sabes que tienes que hacerlo y te forzas un poco a eso y eso también al ser humano lo hace crecer, el forzarte en el sentido hacia algo positivo, ¿no? Y no quedarte en esa zona de confort. Entonces esta parte del autosabotaje es cuando reaccionas, ¿no? Y esto lo vemos en todos, hasta en, no sé, me gusta la persona y entonces yo ya pensé en una vida con ella por esta reacción y ni siquiera me detuve a hacer un análisis real
pues y de darme el tiempo realmente también de saber si esta persona es para mí, ¿no? Sí, Mariana, fíjate, creo que algo muy importante para evitar sobrereaccionar o reaccionar de forma tan impulsiva es poder hacer esa pausa y poder identificar qué es lo que me está haciendo sentir incómodo, ¿no? ¿Qué es lo que me hace sentir como con ese miedo que en vez de tratar de identificar y analizar, a ver, ¿por qué te estás sintiendo así? Pues reaccionas de una manera impulsiva para ya no sentirlo y dejas de poder analizar todas las cosas que puedes lograr a través de una situación que se te está presentando, ¿no? Entonces es como hacer esa pausa que tenemos a veces en el celular, que lo pones en pausa y se para, ¿no? Ujú. Entonces, hacer esa pausa entre el estímulo y mi respuesta, hacer una pausa para poder analizar qué es lo que me conviene hacer en este momento, Y una ¿no? pausa puede ser, Ani, puedes meterle algo conductual en el sentido de decir que voy al baño. Ajá, voy al baño, me lavo la cara, o sea, me pongo agua fría, o voy, me relleno mi bote de agua y le pongo hielos para poder calmar también las emociones, calmar al cuerpo. Ajá. Puede ser una parte conductual que te ayude a poner ese freno, porque las personas que son muy intensas de energía, ¿no? Les cuesta muchísimo trabajo frenar, y a los niños mucho más, y hay que enseñarlos a eso, a frenar. ¿No? Entonces, eso puede ayudarnos porque entonces nos va a permitir nosotros gestionar a nuestras emociones y no que nuestras emociones decidan por nosotros, que muchas veces lo hacen, ¿no? Y Entonces, la respiración es muy importante, enseñarnos a echar mano de la respiración, que lo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, y hacer una respiración profunda, lenta y pausada para poder tranquilizarnos y poder pensar qué es lo que quiero hacer en este momento. exactamente. Otra técnica puede ser, puedes tener, si estás en el trabajo o estás en algún momento, puedes tener una crema de manos y entonces darte un masajito en las manos, ¿no? Solamente mientras respiras, y eso te va a generar un cambio en la sensación de incomodidad. Porque, a ver, no es una papa caliente, ahorita como lo decías me imaginaba como esta papa caliente que a mí me la pasan y yo la quiero aventar, ¿no? En esta reacción, Ujú, sino que ujú. tenemos que darnos cuenta, pues esta papa que llegó a mí, ¿no? Esta incomodidad, ¿qué me dice a mí de mí esta incomodidad? Ajá, ¿qué me dice a mí de mí? ¿A qué tengo miedo? ¿Por qué se siente tan incómodo? ¿Qué me cuesta trabajo? Ujú. Entonces ya analizando eso, ahora sí veo dónde la quiero mandar, ¿no? ¿Qué quiero hacer con ella? A veces la querré guardar en vez de aventarla, a veces, o sea, tengo que ver qué es lo que necesito. Entonces, bueno, esta es otra de las partes, Dani, no reaccionar, porque a veces reaccionar nos va a llevar justo a donde no queremos, ¿no? Pues es la primera, es una respuesta muy rápida y pues no nos va a llevar muchas veces a lo que queremos. Eso nos pasa mucho incluso con la comida. Reaccionamos, ¿no? O con el alcohol o con lo que sea. O sea, es una reacción y llega un momento donde te das cuenta que no te diste cuenta qué sentías antes de hacerlo. Ajá, y cuando empiezas a meter esa conciencia, ese pedacito de decir, va, te lo puedes comer, pero solo dime cómo te estás sintiendo antes de eso. Ajá, entonces empieza a haber un mayor control, un mayor entendimiento sobre ti mismo, ese autoconocimiento que a veces solo es pensar en qué eres bueno. No, no es eso. Sino, aparte de eso, también es darte cuenta esto. ¿Qué pasa? ¿Estás estresado, no has dormido? ¿Qué te pone tensa? ¿Por qué estás reaccionando? ¿Por qué estás buscando este compensador? Entonces, esto es algo muy importante. Y la tercera, Ani, estancarnos, ¿no? O sea, quedarnos como en ese estado frente al miedo de parálisis, que es ni para arriba ni para abajo. O sea, yo no me muevo de aquí porque me da mucho miedo la incertidumbre, no sé qué vaya a hacer, entonces mejor no me muevo. Y esto veo que está pasando en muchos jóvenes, ¿no? Como están buscando cómo le hago para sin moverme poder disfrutar, ¿no? Y entonces pues busco, no sé, los videojuegos, busco ciertas cosas, la adicción a la pornografía, o sea, busco ciertas cosas que me hacen sentir que sí estoy viviendo algún tipo de placer,
pero cuando estoy estancado y no me muevo, ajá, quiero hacer algo y no lo hago, ¿no? Digo, ya mañana me voy a levantar a hacer ejercicio y no lo logro. Y entonces eso empieza como a socavar un hoyo muy fuerte que daña mucho la autoestima porque de verdad llego a sentir que no soy capaz ni siquiera de despertarme a la hora que quiero despertarme, ya sea a las 9 a las 10 de la mañana, o sea, llego a sentir eso y eso pues realmente va lastimando mi propia percepción de mí. Por eso es muy importante poder identificar lo realmente importante, vaya la redundancia, Ujú, ¿no? El que puedas identificar qué es lo que necesitas hacer para lograr eso que estás queriendo realizar, en lugar de querer quitar esa incomodidad que estás sintiendo, ¿no? Porque muchas veces esta parte de estancarnos es que cuando siento que algo no me gusta o no me satisface, pues mejor lo dejo de lado, ujú. ¿no? Que incluso el perfeccionismo es una forma de estancarse, ¿no? Porque mucha gente ante, no, pues entonces no encuentro ninguna vacante o no lo voy a hacer hasta que tenga todo esto, todo bien planeado, entonces no lo hago. Ajá. Entonces muchos negocios, ¿no? Emprendimientos que quieren hacer la gente es como, no, hasta que tenga todo esto, hasta ese momento lo voy a hacer. Y justo eso hace que te quedes sin hacerlo. Entonces también el perfeccionismo es una forma de estancarte y una forma de autosabotearte. Ujú. Porque recordemos, el objetivo no nada más es el resultado, sino el proceso que vamos a vivir. Es como si volviéramos a ver que estamos como en un camino y entonces llegamos a una glorieta donde hay muchos caminos, tomas uno y después te das cuenta que ese no era, pues entonces te regresas y tomas otro. No es el fracaso de tu vida, ¿no? La vida no tiene estos fracasos, sino que la vida es dinámica y siempre se va a mover. Entonces solo tienes que cambiar de rumbo y de ruta e intentar otra cosa distinta. Y fíjate, por otro lado, también algo que he estado viendo mucho que nos llega a sabotear es la rigidez también en esa parte, ¿no? De que si las cosas no son así, entonces ya no son, ¿no? O esta parte de querer controlarlo todo. Esas son situaciones también que si no tengo todo el autocontrol, entonces ya no lo puedo realizar, ¿no? Entonces es muy importante como tratar de identificar qué es lo que hoy en día te está impidiendo lograr tus sueños y qué tan claro tienes tus sueños, porque si no tienes claros tus sueños, pues entonces no tienes la ruta marcada para ver hacia dónde vas, ¿no? Y que al último es esta dualidad, Dani, también yo creo que tenemos que darnos cuenta, creo que a veces seguimos siendo muy egocentristas pensando que solo depende de nosotros lograr todo lo que queremos, ajá. Y Ujú. entonces sentimos una gran responsabilidad hacia nosotros y no nos damos cuenta del entorno. Ajá. Yo creo que al último, esta felicidad o satisfacción de la vida con lo que vives también tiene que ver con aprender a disfrutar lo que estás viviendo y no solo con cumplir todo lo que quieres, ¿no? Es un equilibrio entre poder disfrutar lo que tienes, ajá, que va a ir cambiando también lo que tienes y lo que es importante para ti y poder acercarte a lo que es importante para ti, pero en ese proceso, verlo como este proceso de que cada día disfruto más lo que tengo hoy y cada día me emociono más y me acerco más a lo que quiero. Ajá. No en el sentido de decir solo me voy a hacer feliz cuando logro eso, porque también, Ani, hay realidades, entornos como la pandemia, como la economía, como ciertas cosas, enfermedades, no sé, hay ciertas cosas que van a estar en nuestra vida, o sea, no podemos evitarlo, ujú, pero sí podemos decidir cómo lo enfrentamos y cómo buscamos cambiar desde cómo vivimos las cosas, eso es lo importante. Y entonces vas a poder disfrutar lo que tienes en el momento y también vas a poder hacer que nazca la motivación para seguir creciendo. Ese es el equilibrio y ese es muchas veces lo complejo, Annie. Lo complejo porque pues no dormimos bien, no comemos bien, no hacemos lo que necesitamos para poder enfrentar también esos retos de la vida, sino que queremos que todo esté perfecto para poder disfrutar la vida y así no va a ser nunca. Así es, por eso muchas veces el principal obstáculo para alcanzar realmente nuestro éxito somos nosotros mismos, porque depende de nosotros mismos la forma como interpretamos lo que nos está pasando, a pesar de que estemos viviendo situaciones difíciles, depende de nosotros mismos de cómo enfrentemos esas situaciones, cómo las abordemos y cómo
de alguna manera podamos ir venciendo esos retos, ¿no? Es como esa piedra en el camino. ¿Qué haces con la piedra en el camino, no? Ujú. ¿Es un obstáculo que no te permite avanzar? ¿O logras remover la piedra y en el momento en que mueves la piedra, te encuentras con una herramienta que no tenías y te das cuenta de una capacidad que desarrollaste en ese momento de mover la piedra, Y ¿no? fíjate, justo hoy me decía un paciente, ¿no? Me decía, yo no sé si no hubiera pasado por esto que pasé tan difícil, si hubiera tenido lo que hoy tengo, ¿no? Lo que estoy viviendo hoy. Y entonces eso para mí es maravilloso porque justo es estas, yo les digo, tesoros escondidos en medio de las crisis, ¿no? Si tú estás pasando por una crisis, tienes que darte cuenta que hay tesoros escondidos, pero de ti depende pasar por esa crisis y pensar que solo fue lo peor que te pudo haber pasado en la vida, incluso una separación, incluso una enfermedad, o pasar por esa crisis y encontrar esos tesoros que te cambian la vida, que te cambian la visión de la vida, la visión de lo que es importante, o sea, la visión de de cuánto puedes hacer, ¿sabes? Te demuestran quién eres tú. Entonces, tenemos que enfocarnos en eso, Ani, para poder realmente no ser nuestros saboteadores y ser nuestros cómplices, ¿no? Llevarnos a impulsarnos, llevarnos a descansar para poder después tener energía, llevarnos a donde queremos llevarnos. Eso es como tener una vida muy consciente y muy enfocada en lo que es importante para nosotros. Por eso es muy importante trabajar en nosotros mismos y tener claros cuáles son nuestros valores, nuestras metas, qué es realmente lo que queremos lograr y poder también fortalecer nuestros hábitos, porque muchas veces tenemos claro el primer paso, pero si no tenemos la fuerza de voluntad, pues no nos ayuda a lograr realmente lo que queremos, Y yo digo, ¿no? y aparte de fuerza de voluntad, también automatización. O sea, hay hábitos que tienes que automatizar, sobre todo los que más trabajos te cuesten, ¿no? Hoy llega, pones las llaves en su lugar, porque ya sabes que hay un lugar, lo tienes automatizado, no piensas qué voy a hacer con estas llaves todo el tiempo. Entonces, de lo que más trabajo te cueste, automatízalo, busca cómo hacerlo automático para que entre como un hábito a tu vida, ahí se quede, se establezca y no sea algo que sientas que te cuesta tanto trabajo como sería lavarnos los dientes, como sería ciertos hábitos que ya están automatizados en nuestra vida, que sí costó un rato, que sí costó una mamá atrás de los hijos, ¿no? Pero que ya los tenemos automáticos y son parte de nosotros, entonces también así tenemos que construir nuevos hábitos en nuestra vida. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ani. Si necesitas ayuda, recuerda, tenemos un equipo de psicólogos para adolescentes, niños, adultos aquí en Guadalajara, pero también a lo largo del mundo vía internet para poder ayudarte en los procesos, ya sea procesos de orientación vocacional, autoconocimiento, motivación, como para poder justo lograr tus objetivos. De verdad que esta parte también de tener, Ani, con quién rebotar estas ideas, con quién te ayuda a identificar estas creencias limitantes que tal vez tú no te habías dado cuenta que traías desde tu casa, pues ayuda muchísimo, ¿no? La verdad es que para nosotros, tanto para ti como para mí, es un placer y un deleite acompañar a las personas a lograr esos objetivos. Entonces ya sabes, si necesitas ayuda, al 0152 133 1454 0332, ahí estamos para ayudarte y nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto. Muchas gracias y hasta la próxima. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual.